la descarga, sus propiedades físicas, químicas e hidráulicas, su interacción con sedimentos y rocas que permiten su almacenamiento y circulación, su aprovechamiento para diferentes usos, esto en hidrología en general se llama usos consuntivos, ¿de acuerdo? Usos, lo voy a poner aquí, usos consuntivos, así se denominan en hidrología, usos consuntivos. El riego es un uso consuntivo, el abastecimiento urbano es un uso consuntivo, la industria, el uso ambiental. A ver, ¿alguien me podría decir el uso ambiental que pudiese tener el agua subterránea? ¿Qué se imaginan cuando digo uso ambiental? Voy a tener un poquito. Porque es muy lógico decir uso de agua potable, pues sí, uso para riego, uso industrial, de acuerdo, pero uso ambiental, ¿qué podrá significar eso? Podría ser de que el ambiente se atena solito, entonces si el agua fluye o bueno, sí, básicamente fluye, entonces las contaminaciones que se pueden generar se pueden disminuir. A ver, más o menos, ¿quién le ayuda a Cristóbal? Uso ambiental. A ver, piénsenle. Uso de riego. Quiere decir que el agua subterránea está satisfaciendo al riego. Uso urbano. Pues el agua subterránea está satisfaciendo a una población. Uso ambiental. Pues quiere decir que el agua está satisfaciendo al ambiente. Caray, ¿cómo es eso? Puede ser como el caso de las chinampas. A ver, vas por ahí. Quiero tu explicación, Alan. Porque las chinampas se abastecen solas de agua con como las islas y, por ejemplo, aquí en Xochimilco, pues la agricultura se basa en eso. A ver, vas más o menos bien. A ver, ¿han escuchado hablar de los humedales? ¿Qué son los humedales? ¿No han escuchado hablar ahí de lo que hay en Cuatro Ciénegas, Coahuila? O para no ir muy lejos, como dijo Alan, en Xochimilco. En Xochimilco tenemos humedales. Ahorita no han escuchado hablar de algunos programas del gobierno de la Ciudad de México donde quieren quieren rescatar el humedal fulano de Xochimilco. ¿Qué son los humedales? Miren, los humedales son zonas permanentes de descarga de agua. Zonas permanentemente inundadas, que todo el año van a estar inundadas. En inglés se denominan wetlands, ¿ok? Entonces, a ver, les pongo algunas imágenes. Miren, si pongo aquí, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, pongo aquí wetlands. Wetlands y le doy imágenes. Ahí están. Bueno, son humedales espectaculares, ¿no? Pero ¿sí los ven? Esta zona, pues. Este es un humedal. ¿En dónde está? No lo dice. Hay muchos humedales en Australia. Este es en el Reino Unido. Hay muchos en México. Ahí están. Son zonas permanentes de inundación. ¿Sí quedó claro? Esos son los humedales. Ok. Por ejemplo, ese es un humedal en Texas. Ok. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde creen que venga el agua que alimenta este humedal? De los acuíferos. De los acuíferos, pues, sobraría decirlo si estamos en una clase de acuíferos, ¿no? Es agua subterránea que está descargando esa zona. Entonces, permanentemente, por alguna razón, generalmente de contexto hidráulico, tenemos un cambio de potencial hidráulico y entonces generalmente tenemos una disminución topográfica, una depresión topográfica y tenemos una descarga de agua subterránea que hidráulicamente descarga esa zona. Y entonces tenemos una zona permanentemente inundada, que se llaman humedales, y hay humedales muy importantes. Y esos humedales, ¿qué importancia ambiental creen que tengan? Pues sea por la fauna y la flora. Claro, ahí está. Tienen fauna, tienen flora, y se forma un ecosistema alrededor de ese humedal, que se denomina, se los pongo aquí, ecosistemas dependientes del agua subterránea. Ecosistemas
ecosistemas dependientes del agua subterránea. ¿Por qué son dependientes? Porque toda esta flora, toda esta fauna, toda esta vegetación, ¿sí? Todas estas especies ya se adaptaron a las condiciones climáticas de temperatura, de pH, de oxigenación, que genera ese humedal. ¿Sí queda claro? Si yo no me entero o soy un ambiental insensible y aguas arriba, 500 o 1 kilómetro aguas arriba, empiezo a perforar una serie de pozos para chupar y chupar y chupar agua, porque lo que me interesa es abastecer una industria minera, por decir algo muy, muy fuerte, entonces lo que voy a hacer es que voy a disminuir el potencial hidráulico de ese acuífero y entonces el acuífero ya no va a tener carga hidráulica suficiente para descargar a esa zona. Y después de 4, 5, 7 años, dependiendo del nivel de extracción que yo maneje, voy a empezar a secar ese manantial, ese humedal. Y si yo seco ese humedal, pues voy a afectar a esos ecosistemas dependientes del agua subterránea. ¿Sí quedó claro? Ok, entonces ese es un uso ambiental. Si ustedes aquí googlean, si quieren saber más del tema, y ponen aquí groundwater, así con signo, dependent, ya salió, me lo tuve que escribir, dependent ecosystems, bueno, le salen 8.500 millones de documentos relacionados con los sistemas dependientes del agua subterránea. Es una de las cosas más estudiadas en este momento. ¿Cómo seguir fomentando el respeto a estos ecosistemas que son dependientes del agua subterránea? Aquí está. Entonces, se los pongo aquí en el chat por si quieren darle al tema. Ahí están, los ecosistemas dependientes del agua subterránea. El USGS tiene una página muy importante de estos ecosistemas dependientes del agua subterránea, que son algunos ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ok. La biodiversidad que se encuentra, ¿sí? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, ok. Sale. ¿Dudas? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo va bien? ¿Sí? Ok, bueno, sale. Bueno, definiciones que me voy a saltar porque me dan flojera, ahí las leo. Bueno, la hidrología se divide en general en dos: el agua superficial, la hidrología superficial y la hidrología subterránea. Esta clase bien podría llamarse perfectamente hidrología subterránea. El libro de Custodio y Llamas que les platiqué, pues se llama hidrología subterránea. Y la hidrología subterránea se puede dividir en hidrogeología y geohidrología. ¿Han escuchado hablar del concepto de geohidrología? Bueno, es un concepto viejo que se utiliza por alguna razón, particularmente en México todavía, y algunos nos llaman geohidrólogos. Ah, es que tú qué eres, tú eres geohidrólogo. ¿Y tú qué haces? Ah, haces geohidrología. Y, oye, necesito un estudio geohidrológico. Y vamos a la asociación, ¿cómo creen que se llama la Asociación Mexicana Nacional, digamos, valga la redundancia, ¿verdad? La Asociación Nacional que reúne a todos los hidrogeólogos de México? Ah, pues se llama la AGM. ¿Por qué la G? Asociación Geohidrológica Mexicana. Bueno, pues porque se fundó en los 60s o 70s, donde la gente nos llamaba geohidrólogos. Todavía lo van a escuchar de repente. Pero la geohidrología es mucho más cualitativa. ¿Cómo funcionaba la geohidrología en los 60s, 70s? Salían los geohidrólogos a campo y analizaban las rocas, y decían, oye, esta roca, pues tiene posibilidad de acumular agua. Esta toba, chance. Mira, este basalto está fracturado, pues puede que sí. No, mira, esta caliza está muy compacta, no está karstificada. Pero esta otra caliza sí está más karstificada, tiene más fracturación, tiene estilolitos. Ah, entonces sí. Entonces, nada más cualitativamente se daba un potencial geohidrológico en función de la geología. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Y entonces a eso se le llama la geohidrología, o se le llamaba la geohidrología. ¿Queda claro? Con el tiempo, ¿qué empieza a suceder en los 70s, más o menos, en los 70s? Se empieza a incorporar técnicas geofísicas. ¿Hay alguna geofísica por aquí, me acuerdo, no? Sí. ¿Quién es? Que diga, aquí estoy yo. Aquí estoy. Ok, hola. Hola. ¿Orgullosísima de ser geofísica, sí o no? Claro. Bueno, ok. Entonces, a partir de los 70s empezamos, o sea, empiezan, yo tenía, en 1970 tenía menos 5 años, entonces no les puedo compartir la experiencia al respecto,
pero empezaron a introducir técnicas geofísicas en el estudio del agua subterránea, ¿de acuerdo? Y entonces esto se empezó a volver un poquito más cuantitativo. A partir de los 80s empezaron a prosperar mucho las técnicas geoquímicas, sobre todo las isotópicas, y esto se hizo más cuantitativo. Y en los 90s, esto se fue totalmente a lo cuantitativo con la explosión de la modelación numérica y del modelado computacional. Y entonces hablamos de hidrogeología, de una ciencia cuantitativa, donde ya no nada más nos interesa analizar una roca y medir su potencial o estudiar su potencial de agua subterránea, sino que ahora medimos volúmenes, medimos tasas de desplazamiento, medimos concentraciones, dispersividades, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una diferencia importante que tienen que manejar. Cuando escuchan la palabra geohidrología, se refiere realmente más a algo cualitativo, y entonces realmente lo que hacemos nosotros, pues, es hidrogeología. ¿Verdad? ¿Queda claro? Bueno, ok. ¿Cuáles son las ramas de la hidrogeología? La hidrogeología, ¿en qué se divide? Bueno, se divide. La primera rama es la hidráulica de acuíferos o la mecánica de acuíferos, que estudia el movimiento del agua. Esto que estudia, esta parte que estudia, el movimiento del agua subterránea, la dinámica del agua subterránea. Les decía la vez pasada, todo acuífero está en constante movimiento, siempre. No va a haber el agua, ningún acuífero cuya agua subterránea en su interior esté estática. Siempre el agua va a estar en movimiento. ¿Ok? ¿Y qué rama estudia el movimiento, la dinámica? La hidráulica de acuíferos. Nosotros vamos a ver un tema de hidráulica de acuíferos. Bueno, después se encuentra la hidráulica de pozos. También vamos a ver un tema de hidráulica de pozos. ¿Y qué es la hidráulica de pozos? Pues el análisis de las extracciones a través de captaciones. ¿De acuerdo? Cómo se modifica el flujo, qué pasa ahora con ese movimiento cuando yo coloco un pozo y empiezo a bombear. Generalmente hablamos de pozos verticales, pero hay otros tipos de captaciones de agua subterránea que no vamos a ver porque el 95% de las obras de ingeniería que se diseñan para captar agua subterránea son pozos verticales, como en ingeniería petrolera. Pero también como en ingeniería petrolera hay pozos oblicuos, sí, sí hay pozos oblicuos. ¿Hay pozos horizontales? Sí, sí hay pozos horizontales. ¿Hay galerías filtrantes? Sí, sí hay galerías filtrantes. Hay muchos tipos de obras de captación, aunque lo común es hablar de pozos. Bueno, esa es la segunda rama. La tercera es la hidroquímica o hidrogeoquímica, que ya platicamos, el análisis de la interacción agua-roca que genera como consecuencia una calidad del agua. Bueno, después la hidrogeofísica. La hidrogeofísica es una rama muy importante y pues que como su nombre claramente lo indica es la aplicación de la geofísica al estudio de la hidrogeología, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué técnicas geofísicas son las que más comúnmente nos sirven en la hidrogeología? Los métodos eléctricos. Los métodos eléctricos, ¿correcto? Ese es el primer tipo de métodos que se utilizan mucho en hidrogeología. ¿Qué otro? Los métodos electromagnéticos. Los métodos eléctricos y los métodos electromagnéticos. Los métodos sísmicos también, pero menos. También, pero menos. Entonces, los eléctricos y los electromagnéticos son los más importantes. Sobre todo, los sondeos eléctricos verticales, los transitorios electromagnéticos en el dominio del tiempo. A ver, lo voy a poner aquí. Los sondeos, bueno, CEPS, sondeos eléctricos verticales, que ya se utilizan poco, porque tienen ya poca aplicabilidad. Los transitorios electromagnéticos o TEMS en el dominio del tiempo, más que en el dominio de la frecuencia. Y un poco a veces los magnetotelúricos, cuando se requiere hacer un análisis muy profundo, porque los magnetotelúricos tienen la capacidad de llegar a profundidades muy, muy grandes. A veces se utiliza la gravimetría, a veces. ¿Para qué? Para estudiar la geometría del acuífero. ¿De acuerdo? Es decir, los eléctricos y electromagnéticos nos sirven para determinar directamente pues la posición del agua subterránea. Mientras que la gravimetría nos da indicativo de la geometría del acuífero. ¿Qué nos da como resultado un análisis de CEPS o un análisis de TEMS? Es decir, un análisis de geofísica eléctrica. A ver, aquí lo voy a detener tantito. Cuando decíamos,
Platicamos con el geofísico, la geofísica, y le decimos, oye, necesitamos que nos hagas un estudio geofísico en esta zona, de aquí, acá, cuya, y entonces los geofísicos llegan, por ejemplo, desarrollan sus transitorios electromagnéticos, cuando colocan una bobina, en el centro de la bobina ponen un solenoide, después emiten una señal eléctrica, suspenden esa señal eléctrica, eso genera un campo electromagnético, entonces las señales eléctricas y electromagnéticas viajan por el subsuelo, la bobina emite y recibe al mismo tiempo. ¿Y qué nos entregan como resultados los geofísicos? Las resistencias del suelo. Las no resistencias, ojo, Resistividad. O la conductividad. las resistividades. Ah, Las resistividades del subsuelo. Eso nos dan los geofísicos. Entonces nos dan números, numeritos. ¿Qué es una resistividad? ¿Qué son las resistividades? A ver, una roca es buena o mala conductora de la electricidad. Pues mala, no conduce la electricidad, sino cada vez que tocan un afloramiento estarían electrocutados. No, un basalto no conduce la electricidad. Ok. Si esa roca está saturada con agua, ¿mejorará la conducción eléctrica o no? Sí, sí mejora. Y si esa roca está saturada con agua, pero ahora con agua salada, ¿mejorará la conducción eléctrica todavía más? Pues claro, va a mejorar más. Ok. El inverso de la conductividad, ¿cuál es? La resistividad. ¿Resistividad? La resistividad. Entonces, lo que nos dicen. Entonces, los geofísicos, ¿qué nos dan? Resistividades, numeritos, numeritos. Aquí a 4 metros de profundidad encontré esta resistividad. Por supuesto que debe ser una resistividad invertida, no una resistividad aparente. Los geofísicos van a campo, desarrollan un levantamiento geofísico y obtienen como resultado resistividades aparentes. Después tienen que llevar a cabo un modelo de inversión e invierten esas resistividades. Algunos les llaman resistividades verdaderas. A mí no me gusta ese término, eso no existe. No hay resistividades falsas y verdaderas. Hay resistividades aparentes o de campo y resistividades invertidas. Ok, entonces pues te da las resistividades invertidas y tenemos que tener un lenguaje. Yo la verdad soy geólogo, pero creo fervientemente en la geofísica y en muchos proyectos he utilizado la geofísica. Particularmente trabajo mucho con una geofísica del Instituto de Geofísica, que es la doctora Claudia Arango, que me parece una de las mejores geofísicas de exploración que hay en México y maneja los métodos, sobre todo electromagnéticos, fantásticamente bien, tiene equipo. Hemos trabajado muchas veces juntos, hemos podido localizar pozos que se perforan y ya están dando agua, entonces hemos tenido bastante éxito gracias al conjunto de la geología y la geofísica. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener un lenguaje común porque los geofísicos te dan números. ¿Y nosotros qué hacemos? Esos números trasladarlos, transformarlos a un entorno hidrogeológico. Ah, pues aquí el geofísico me dijo que tengo bajas resistividades. A ver, ¿qué me indicaría un medio bajo resistivo? A ver, que no hay agua. Números. 5 ohm por metro, 10 ohm por metro, 7 ohm por metro. A ver, ojo, primero desde antes. Las resistividades a fuerzas me representan ausencia o presencia de agua, o también tendré diferentes resistividades si la roca está compacta, si la roca está poco consolidada, si la roca está fracturada. Pues claro que sí. Entonces tengo que interpretarlo no desde el punto de vista de que tenga agua o no tenga agua. Entonces otra vez, una baja resistividad que me indicaría. Ya llevaron algo de geofísica, ¿no? Ok. Bueno, pues esto debió ser la clase número 0 de ese curso que llevaron. ¿Qué indica una baja resistividad? Dos posibilidades. ¿Podría ser la presencia de agua o que el suelo no está muy compacto? La presencia de agua, ¿de qué tipo de agua? Saturada con sales, tal vez. Salada, muy bien, agua salada. Si tengo aguas saladas, voy a tener resistividades de 1 ohm por metro, 2 ohm por metro, 3 ohm por metro. Es decir, si analizo la geofísica en un entorno costero, voy a encontrar esas resistividades. Ok. ¿Y qué otra posibilidad? Sedimentos de granulometría fina. Ok, esa es la segunda posibilidad. Sedimentos de granulometría fina. Una arcilla, un limo, me va a dar resistividades de 7 ohm por metro, de 10 ohm por metro, de 15 ohm por metro. ¿Ok?
Por supuesto que tengo que verificar que en mi marco geológico conceptual tenga unas arcillas, ¿no? Tenga lutitas, tenga limos, para no estar inventando cosas raras. ¿De acuerdo? Ok. Y si tengo un alto resistivo, ¿qué me estaría indicando? 1000 ohm por metro. Chin, encontré una roca con 500 ohm por metro. 1000 ohm por metro. Pues podría ser presencia de arenas. Lo dudo ampliamente. Serían rocas muy compactas. Serían rocas muy compactas, exacto, porque tengo una alta resistividad, entonces tengo una bajísima conductividad. ¿Y qué me puede dar una baja conductividad? Pues una roca muy compacta, una roca masiva. A ver, díganme ejemplos litológicos que pudiesen ser coherentes con que yo encuentre resistividades de 500, 300, 700, 1000, bajo ese análisis que hiciste, David. Un basalto sin fracturas. Pudiese ser, pero me gustaría más para rocas cristalinas, por ejemplo. ¿Una cuarcita? Rocas metamórficas, un granito, un gneiss, un esquisto, una granodiorita, un intrusivo. Un intrusivo me daría una firma resistiva de ese nivel. ¿De acuerdo? Ok. Y una arena, lo que decía Ricardo, una arena saturada con agua dulce, no salada, es decir, algo que yo estuviese buscando como acuífero, pues estoy buscando resistividades más o menos de 20 a 80 ohm por metro. Esas son las resistividades que nos hacen ojitos a los hidrogeólogos, que nos coquetean. Resistividades de 20 a 80 ohm por metro. Tengo resistividades de 20, 25, 30, 40, 50. Ah, muy posiblemente tengo una roca saturada con agua y además agua de buena calidad. Agua dulce. ¿Sí quedó claro? Así es como nosotros vamos construyendo algo muy importante que se llama correlación geológico-geofísica. Correlación geológico-geofísica. Bueno, muy bien. Entonces, la hidrogeofísica es algo que muy importante. Bueno, después también está la hidrogeología de contaminantes, también está la hidrogeología estocástica, en fin, hay varias ramas de la hidrogeología en la actualidad. Bueno, ok. ¿Cuáles son los ámbitos de la hidrogeología? Los ámbitos de la hidrogeología son 4 en general. Es decir, ¿dónde se puede aplicar la hidrogeología? ¿Dónde se hace hidrogeología? Bueno, la primera es en los sistemas de abastecimiento de agua potable. Cada vez que ahora, sobre todo en México, escuchen, ¿no? Pues que se diseñó un sistema de abastecimiento, ¿no? Que la estrategia de abastecimiento del municipio fulano de tal, ¿no? Que el tren de abastecimiento, todo lo que tenga la palabrita abastecimiento, hay una gran probabilidad, una alta probabilidad de que ese abastecimiento esté basado en extracción de agua subterránea. ¿Por qué? Porque les decía en México, 6 o 7 de cada 10 litros que utilizamos provienen del subsuelo. Y les decía, ya el 97% del agua explotable a nivel mundial está alojada en los acuíferos. Entonces, es muy probable que cada vez que ustedes escuchen hablar de todo lo que tiene que ver con abastecimiento, se base parcial o totalmente en agua subterránea. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer ámbito de estudio o de aplicación ingenieril en la hidrogeología, el abastecimiento de agua potable, el abastecimiento para consumo humano. Generalmente la hidrogeología está ahí metida. Bueno, muy bien. El segundo ámbito, el segundo grupo, digamos, de proyectos en donde el hidrogeólogo se puede desenvolver es en algo totalmente contrario, en el agua subterránea como un problema. A ver, ¿quién nos explicaría esto de que el agua subterránea puede ser un problema? Por ejemplo, para las construcciones, bueno, las obras civiles, por ejemplo, los cortes, los taludes. Ajá, para las obras civiles, ok, por ejemplo. Por ejemplo, un corte de talud. En las obras mineras. Es decir, a ver, explíquenme un poquito. Tengo una obra minera, tengo una obra civil y de repente tengo el agua ahí, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer con el agua? Bombearla. Bombearla. Necesito bombearla. ¿De acuerdo? Necesito extraerla. Necesito agotar el nivel freático.
¿Sí queda eso claro? Necesito agotar el nivel freático, deprimir el nivel freático, y entonces, a partir de esa depresión, poder desalojar el agua que está en un tajo a cielo abierto, que está en una galería, que está en un socavón, que está en una obra minera subterránea, que está en una lumbrera, que está en un túnel. Imagínense el problema constructivo que puede ser empezar a perforar un túnel y de repente que por el túnel te empieza a caer una cascada peor que las cataratas de Niágara. O sea, imagínense la bronca logística, constructiva, de dinero que se pierde todos los días porque tienes un equipo de millones de pesos que está perforando un túnel y no puede chambear y tienes ahí la máquina de 15 millones de pesos diarios que no puede seguir perforando un túnel porque tienes un aguadal del carajo. ¿Por qué? Porque los civiles no se enteraron que perforaron un acuífero. O los mineros no se enteraron que interceptaron el nivel freático regional cuando estaban haciendo su tajo. O los petroleros, seguramente, quién sabe si van a encontrar petróleo en su pozo, pero de que van a encontrar agua, van a encontrar agua. ¿Y el agua de dónde es? Pues es agua de un acuífero. ¿Sí queda claro? Entonces, ese ámbito es bien importante. ¿De acuerdo? Bien importante y representa un área fundamental hoy en día en la hidrogeología. ¿Y se requiere qué? Pues se requiere análisis hidrogeológico fuerte, análisis de modelado numérico, en fin, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el segundo ámbito de acción de la hidrogeología. El tercero, que es muy diferente, es todo lo que tiene que ver con contaminación, remediación y protección de acuíferos. Ese es otro aspecto en el que la hidrogeología es muy importante, ¿sí? ¿Queda claro? Es decir, ya tenemos un acuífero, ya lo tenemos medianamente bien estudiado, pero ahora ¿qué pasa? Pues está contaminado. Está contaminado con arsénico, está contaminado con benceno o con hidrocarburos. Bueno, pues ahora ¿cómo restauro ese acuífero para que llegue a las condiciones originales que tenía antes de la contaminación? Es toda una bronca. Me tengo que meter en un aspecto muy novedoso, muy nuevo, que se llama ingeniería de remediación o ingeniería de restauración ambiental. ¿Cómo remedio el acuífero? ¿Cómo cuantifico primero el grado de contaminación? ¿Dónde está contaminado el acuífero? ¿En qué parte sí, en qué parte no? ¿Qué concentraciones tengo? ¿Esas concentraciones generan un riesgo a la salud o no generan un riesgo a la salud? ¿Generan un riesgo al medio ambiente o no generan un riesgo al medio ambiente? Y ya que tengo cuantificado o diagnosticado el problema, entonces ya diseño un sistema de una estrategia de remediación. Eso, por ejemplo, eso fue mi doctorado. Mi doctorado fue diseñar una estrategia de remediación de un acuífero contaminado por hidrocarburos. Y diseñé diferentes modelos para predecir los comportamientos del sistema de remediación. A eso me dediqué en el doctorado. Después ya lo he olvidado un poquito. Bueno, después existen los temas de protección del acuífero. Ok, ¿sabes qué? Es una bronca descontaminar un acuífero que está impactado por hidrocarburos. Mejor vamos a diseñar de antemano una estrategia de protección. Vamos a proteger el acuífero. ¿Cómo lo protegemos? Pues podemos hacer un mapa de vulnerabilidad que nos permita reordenar el territorio y decir, ¿sabes qué? Esta zona es la más vulnerable del acuífero a contaminarse. Entonces, de antemano en esa zona, vamos a evitar las industrias. ¿No? O ¿sabes qué? El poliducto, pues perdón, pero no puede pasar por la zona más vulnerable del acuífero. Porque si hay una toma clandestina y si hay un huachicoleo, que por supuestísimo que lo sigue habiendo, no crean ese cuento de que ya no hay un huachicoleo, no se lo crean, sigue habiendo muchísimo huachicoleo, entonces, pues va a contaminar el acuífero. ¿Sí quedó claro? O quita estas gasolineras de por acá, o esta granja que tiene fertilizantes, quítala de por acá. O diseña un perímetro de protección. En fin, hay muchas maneras, estrategias, o haz un plan de protección de aguas subterráneas. Bueno, ok. Entonces ese es el tercer ámbito, el ámbito de la contaminación, de la remediación y de la protección. Ok. Y está el cuarto ámbito, el ámbito de la gestión, el ámbito del manejo de los recursos hídricos subterráneos. A ver, aquí me gustaría su opinión. ¿Qué entienden por gestión y manejo de un acuífero? Cuando yo les digo, no, pues es que este acuífero hay que manejarlo, o la Conagua hace un manejo del acuífero. ¿Qué entienden por eso? Diseñar como un plan para explotarlo de manera que sea sustentable.
Ok, fue muy buena la definición que hiciste. Diseñar un plan, una estrategia para desarrollar ese acuífero de manera sostenible y sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Analizar cuánto es la recarga con respecto a las extracciones, analizar si ese acuífero es muy propenso a cambios climáticos o al contrario es resiliente, como le llaman ahora, ¿no? Resiliente a cambios climáticos, al cambio climático, a periodos prolongados de sequía, ver si tengo que aprobar o no aprobar una serie de nuevas extracciones que puedan o no puedan afectar al acuífero, cómo tengo que manejar de manera conjunta el agua de un río y el agua de un acuífero o un ecosistema dependiente, cómo juega una presa alrededor de un acuífero o encima de un acuífero, ¿sí queda claro? Es decir, cuáles son todas las estrategias. Y aquí entran las estrategias, fíjense bien, técnicas, legales, mucho normas, técnicas, estrategias técnicas, legales, económicas y sociales, porque aquí la sociedad juega un papel fundamental en la gestión. Tú como ingeniero puedes ser el ingeniero más fregón de este mundo y diseñar un super sistema de remediación de un acuífero porque el acuífero está contaminado y llegas a campo y ¿qué crees? La población no te deja colocar tu planta de tratamiento porque simplemente no quiere, porque no le entiende, porque cree que se va a afectar. Entonces tienes que hacer un manejo social muy importante con la gente, convencerlos, decirles que eso es para bien, explicarles en términos llanos y sencillos qué implica la estrategia que estás haciendo. ¿Sí queda claro? Entonces, en un modelo exitoso de gestión, tienes que involucrar, insisto, estrategias técnicas, económicas, legales y sociales para poder gestionar, manejar un acuífero de una manera adecuada. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ese es otro ámbito muy diferente y es un ámbito en donde sí está muy enfocado a las agencias gubernamentales, ¿no? Quieren hacer gestión, pues seguramente sí se tienen que ir a la Conagua, sí se tienen que ir a un organismo operador del agua, ¿no? Lo mismo para un sistema de abastecimiento. Si quieren trabajar en este ámbito, pues sus clientes van a ser las minas, las construcciones las industrias petroleras, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí también, pues ¿quién contamina? Pues, la minería, la industria energética, la industria petrolera, pues esas van a ser sus clientes. Ok, bueno. Sale, muy bien. Entonces, bueno, pues derivado de lo anterior, pues la hidrogeología llega a tener un montón de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de abastecimiento de agua, el diseño, rehabilitación y supervisión de pozos de agua potable, los sistemas de recarga artificial de acuíferos. No hemos platicado aquí mucho, pero ¿qué se imaginan que sea un sistema de recarga artificial? ¿Habían escuchado hablar de este concepto? ¿Qué será esto de recarga artificial? Además, su nombre ya no es el correcto. Su nombre correcto es recarga gestionada. En inglés lo van a ver como MAR. Se los pongo aquí. MAR. Son las siglas de Manage Aquifer Recharge. Si yo googleo esto, también voy a encontrar 7 millones de documentos relacionados. ¿Qué será la recarga gestionada? Que antes se llamaba recarga artificial. ¿A qué les suena? ¿No? Angélica se queda como que no tengo ni idea. Por ejemplo, una vez estaba viendo el problema de la Ciudad de México que querían evitar la subsidencia de la ciudad a partir de la inyección de agua sobre el terreno para, bueno, recuperar un poco el agua que se ha extraído durante mucho tiempo. Ajá, va por ahí, aunque no se hace para frenar la subsidencia porque es muy complicado frenar la subsidencia actual, ya platicaremos bastante el tema, pero bueno, va por ahí. A ver, pero, a ver, ¿quién ayuda a Carlos? ¿Quién le Podría ayuda? ser como el Cutzamala que traen agua de fuera de la ciudad, justamente para acá la ciudad, para abastecer y recargar. Sí, a ver, sí, en general. ¿Alguien más? Recarga artificial, pues ¿a qué le suena?
¿Qué le Pues suena? podría ser recargar un cuerpo de agua con algo que no era su fuente original. Muy bien, excelente. Que en este caso, ¿qué cuerpo de agua estás hablando? Es un lago, No, a ver, ¿en qué clase estamos? ¿Clase de lagos o clase de acuíferos? un acuífero. Un acuífero, Un entonces. acuífero. Un acuífero, se recarga un acuífero. Entonces es la idea, se recarga un acuífero. Ok, tienes una zona, tienes un acuífero y tienes un periodo súper largo de sequía. Y entonces no hay recarga natural. No hay recarga natural. No hay lluvia. Entonces, ¿qué podemos hacer como ingenieros? Recargarlo artificialmente, ontrópicamente, o gestionar esa recarga. Por supuesto que nunca vamos a llegar a tener el mismo volumen que de una precipitación intensa, ¿verdad? ¿Cierto? Ya vieron lo que pasó en Nueva York. Está inundadísimo porque pasó un huracán con un periodo de retorno de 200 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cayó la lluvia más intensa en los últimos 200 años. O sea, en 200 años no se había presentado una lluvia tan intensa como la de ayer. Eso se denomina en hidrología periodos de retorno. La probabilidad de que tengas un evento de precipitación que se presente una vez cada 200 años. Una vez cada 200 años. Y esa probabilidad se presentó ayer. Ayer cayó la lluvia de un periodo de retorno de 200 años. Vean las imágenes, pues son impresionantes. El metro de Nueva York, cascadas y cascadas. Queens, totalmente inundado. Bueno, eso eventualmente en las zonas no impermeabilizadas va a generar una formidable recarga, si el suelo lo permite, porque el suelo se va a saturar también rapidísimo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esa recarga gestionada? Pues en ingresar agua a un acuífero. A ver, ¿qué se requeriría para ello? A ver, ingenieros, piensen como ingenieros, ingenieras. ¿Qué se requeriría? ¿Qué requiero para recargar parte de un acuífero? Porque decir que se recarga un acuífero 500 kilómetros cuadrados, 1000 kilómetros cuadrados, no voy a recargar un pedacito. Obtener la fuente que sea capaz de sostenerlo. Primero una fuente de agua externa, ¿no? O sea, entonces, ¿de dónde saco la fuente de agua externa si justo no tengo agua natural? O tal vez sí la tengo y simplemente quiero aumentar la recarga. Ingenieros, ¿de dónde saco agua? Podría ser de la recolección del agua de lluvia. Esa es una fuente, ¿de acuerdo? Que es limitada, sobre todo si lo que quieres es hacer una recarga dentro de un periodo de sequía, ¿no? Pero bueno, puede ser. ¿Se podría conectar otro acuífero? Se pudiese utilizar agua de otro acuífero, bien, ¿sí? ¿Del subsuelo? Del subsuelo, bueno, pues lo que quieres recargar es el agua del subsuelo, justamente. ¿Qué me dicen del agua residual? Utilizamos agua en la Ciudad de México y en todas las ciudades y eso genera agua residual, ¿no? Pues vamos a tratarla y vamos a inyectarla. Pues agua residual tratada. Nada más que tengo que ser digamos, el tratamiento tiene que ser muy adecuado, ¿no? Bueno, entonces pues, coloco una planta de tratamiento, tal vez hasta con un sistema terciario, ósmosis inversa, vigilo la química antes, después, se puede, o sea, ingenierilmente se puede. ¿Es caro? Sí, sí es caro. Y después la inyecto. Ok, entonces ya tengo la primera parte resuelta, la fuente de agua. Puede ser agua de un acuífero, puede ser agua de lluvia o puede ser agua residual. No tengo otra, ¿eh? Esas tres. Ok. ¿Y ahora cómo la inyecto? Ingenieros. Seleccionar un medio de transporte. ¿Un medio de transporte? Sí, o sea, puede ser tuberías o... A ver, la quieres inyectar a un acuífero. Todavía no están puestos con el chip del hidrogeólogo. La quieres inyectar a un acuífero, Tendré que perforar un pozo para llegar al acuífero. Ok, entonces muy bien, ingeniero, pensaste como ingeniero. ¿Y después? Bombear el agua. ¿Bombear? Bueno, introducirla. Inyectar, no bombear. Inyectar. Ok, entonces perforas un pozo, pero ahora no haces un pozo de bombeo, haces un pozo de inyección. ¿Sí?
Haces un pozo de inyección. Y claro que va a tener su chiste hacer un pozo de inyección, ¿verdad? Y ahorita no platicaremos, pero bueno, ok, un pozo de inyección, perfecto. Muy bien, ¿de qué otra manera? Les cuesta trabajo pensar como ingenieros y es normal. Están demasiado contaminados con las láminas delgadas y con el pardo claro verduzco y no está mal. No es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes. Pues si lo recarga un río, inyectar el agua en el río y ya solito se va a introducir en el punto. Esa es una manera adecuada de hacerlo y a veces se hace. Un río que se determina que tiene ya una conexión hidráulica con el río, pues le metes más agua al río. Esa es una buena manera. Y simplemente tienes que hacer algún tratamiento en el cauce. ¿Estás de acuerdo? Porque generalmente la base del cauce, ¿qué tiene la base de un cauce de un río? ¿Qué litología? ¿Qué granulometría, más bien? Arcillas. ¿Finos? Finos, tienes finos. Y entonces si metes agua y tienes ahí un sedimento de finos, baja permeabilidad, no va a dejar circular el agua. Entonces tienes que quitar ese sedimento fino. Lo quitas y ya. ¿Ok? Ok, esa es otra manera. Otras son, por ejemplo, balsas de infiltración. Imagínense ustedes que tenemos un acuífero cuyo nivel freático no está muy profundo. Esto es para pozos, para acuíferos someros. Está a 10, a 15. Tengo el nivel, tengo una roca permeable. Por supuesto, la tengo que tener permeable. Entonces genero una balsa de infiltración, hagan de cuenta una balsita, una laguna de infiltración artificial que puede llegar a tener 4 o 5 metros de profundidad. Y la lleno de agua. ¿Qué va a pasar? Y coloco un material permeable en la base de la laguna o en la base de la balsa. ¿Qué va a pasar? Se va infiltrando. Se va infiltrando. ¿Y a dónde va a llegar? Sí o sí. Al acuífero. Pues al acuífero. ¿Va a tardar más tiempo? Pues me vale 2 pepinos que tarde más tiempo. Es más, eso tiene una ventaja. ¿Qué ventaja tiene? Que el agua empiece a percolar y después de 6 meses, 1 año llega al acuífero. Es más difícil que contaminemos el acuífero. ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, ¿el subsuelo es un filtro natural o no es un filtro natural? Es un filtro natural. Pues entonces estoy filtrando el agua. Entonces, imagínense, puedo hacer un tratamiento ya no terciario, simplemente secundario, y dejar que el subsuelo haga su chamba. Entonces, meto el agua se empieza a filtrar gracias al subsuelo y ya llega mucho más limpia. Todo lo tengo que monitorear y monitoreo y hago pozos y monitoreo antes, durante, después. Hago mi estudio de ingeniería bien hecho. Entonces, eso se puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo recargar un acuífero mediante pozos de inyección, mediante un río conectado previamente a un acuífero, mediante balsas de recarga, mediante lagunas de infiltración. ¿Ok? En este ejemplo que acabo de poner, tengo una balsa de infiltración, imagínensela, 4 metros, medio campo de fútbol, por ejemplo. Yo tuve oportunidad de conocer las lagunas de infiltración ahí en Arizona, que maneja Arizona State University, y está padrísimo, es una instalación padrísima, y hagan de cuenta, cada laguna es medio campo de fútbol, soccer. ¿Sí? Ahora imagínense 50 lagunas de infiltración. 50 lagunas de infiltración. Todas llenitas de agua. Recargan el acuífero, se tienen pozos para hacer monitoreo. Ok. ¿Cuál es el enemigo a vencer ahí? ¿Qué puede generar una pérdida de agua en esa situación? Tengo mi laguna de infiltración perfectamente llena, la base de la laguna es permeable, el subsuelo es permeable, ya sé que el nivel freático está a 15 metros de profundidad, ya sé que el agua tiene que cruzar 15 metros, ya estudié la hidrogeología, ya estudié, son arenas, son gravas, son conglomerados, fracturas, va a pasar porque va a pasar, lleno el agua y ¿qué puede suceder?
Que se evapore. Que se evapore. Muy bien, Carla, que se evapore. Eso lo hago en una zona árida, en Arizona, donde la temperatura a las 12 del día son 38 grados centígrados, y te voy a platicar el volumen de agua que se va a perder por evaporación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues Simplemente, cubrirlo. pues, pudiese ser, pero es primero muy agresivo a la vista y segundo es caro. Mejor hago un diseño para que la infiltración le gane a la evaporación. Si la infiltración le gana a la evaporación, entonces pues puedo tener una pérdida por evaporación que generalmente puede ser manejable del 5 al 10%. Y entonces pues si meto ahí X volumen y sé que 9 de cada 10 litros se van a infiltrar, está bien. Entonces diseño ese sistema para que la infiltración le gane a la evaporación. Ok, bueno, ¿ya vieron? Es solo una manera de hacer hidrogeología, ¿no? Una manera de hacer hidrogeología. Bueno, ok. Sale, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, pues podemos trabajar en este ámbito de los sistemas de recarga artificial. Podemos trabajar en temas de determinación de políticas de gestión de aguas subterráneas. Podemos trabajar en todo lo que tiene que ver con aguas subterráneas y las relaciones entre ingeniería civil, minera y petrolera. Podemos trabajar en cuestiones de remediación de suelos y acuíferos. Podemos trabajar en temas de secuestro de CO2 y su relación con acuíferos salinos. Esto es, se captura el dióxido de carbono en lugar de emitirlo a la atmósfera y fomentar un efecto invernadero y un aumento del cambio climático y de la temperatura media de la Tierra. Ese CO2 se transforma a un estado supercrítico y se inyecta a un acuífero. Se inyecta a un acuífero salino, un acuífero permeable no potable, un acuífero salado, vamos, ¿no? Porque si no, pues sería un crimen inyectar CO2 en un acuífero potable, pero un acuífero no potable no. Bueno, esto no se hace en México, pero en países avanzados sí se realiza. Temas de vulnerabilidad y protección de aguas subterráneas, temas de simulación numérica, matemática, analítica, temas de hidroeconomía y de legislación. Bueno, todo eso podemos ir chambeando al respecto. Bueno, déjenme rápido, veo cuánto queda. Ok, sí, bueno. Ok, vamos a... La verdad, tengo que terminar la clase como... De hecho, quiero que la clase la terminemos como a las 12 y algo, porque a la 1 es muy pesada, la verdad. Entonces, vamos a hacer un descansito, ¿les late? Se relajan, estiran sus piernas, quieren ir al baño, quieren ir por una tacita de café, de té, se relajan y nos vemos en unos 10 minutitos, ¿vale? Va que va.